y quien de repente quiere por el micro hablar puede levantar la mano para que le den el acceso. Entonces, vamos. ¿Por qué hoy las empresas contratan a un supervisor o un profesional SOMA? ¿Por qué creen? A ver, vamos, al menos por el chat. ¿Por qué ustedes hoy día creen que las empresas contratan a un supervisor, un profesional SOMA? A ver, por ahí José Ángel está levantando la mano, si le pueden dar el acceso, por favor. Creo que quiere... Hola, buenas noches. Les saluda José Guevara, acá por Nicaragua. Por parte de leyes y normativas regulatorias del país, ellos exigen que tengan un especialista en supervisión de higiene y seguridad o supervisión de riesgos críticos, con el objetivo de ser el principal prevencionista dentro de las entidades regulatorias, en este caso, dentro de las empresas, instituciones u organizaciones, ¿no? Ya sean públicas o privadas, con el objetivo de que sean el primer ente regulatorio dentro de las empresas para identificar los riesgos y los peligros que están expuestos los trabajadores y tomar plan de acciones eh, para que estos mismos puedan minimizar los riesgos, maximizar lo que son las mejoras de las empresas y así pues prevenir los accidentes laborales. Genial, José Guevara, muchas gracias por tu participación. Bueno, José básicamente nos está diciendo de que primero por un cumplimiento legal, o que en su país lo exigen, y también por una parte de prevenir algún tipo de riesgos en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, Andrés Paz nos dice, las empresas contratan un personal SOMA para que pueda gestionar sobre todo los documentos que se necesitan, ¿no? Por una parte, él habla de los documentos obligatorios. Esther Vergara dice para velar por la seguridad del trabajador y su producto, ¿no? Esther ya está más enfocada, más que para la parte legal, ella nos comenta por la seguridad, ¿no? Por la seguridad para evitar cualquier contingencia de un trabajador. Eh, James nos dice porque quieren tomar medidas preventivas y correctivas para evitar o disminuir los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Correcto, James. Entonces, sí, hay muchas maneras, las cuales, o muchas son las razones por las cuales una empresa contrata a un supervisor o un profesional SOMA. Puede ser por cumplimiento legal, porque la ley no exige que tengan un supervisor, ojo, la ley exige que haya alguien que vele por la seguridad y salud, entonces, de los trabajadores. Entonces, ¿quién más que una persona competente para que la haga? Tiene que haber un área SOMA, ¿no? Un profesional SOMA. Entonces, ¿quién puede cuidar con ello? No puede ser un contador, no puede ser un administrador, no puede ser una persona que nunca ha trabajado en seguridad. Entonces, la ley, si bien la ley no exige pues que haya un profesional o que haya específicamente una carrera, porque eso no está en la ley peruana, o en algún país de repente me comentará José Ángel, de repente si en la ley de su país específicamente tiene que haber, no sé, un ingeniero en seguridad. La ley no dice eso, la ley dice que tiene que existir una persona competente en materia de seguridad y salud en el trabajo, no que vele por la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, otra razón por la que muchas empresas, aparte de cumplimiento legal, otras razones porque las empresas no quieren que nadie se accidente. No quiere, ¿quién quiere en su empresa que tenga un accidente mortal, un accidente incapacitante, una enfermedad ocupacional, un incidente, o una contingencia, un incendio? Entonces, nadie quiere que pase eso. Entonces, por eso hoy en día las empresas están contratando a profesionales SOMA. No solo en empresas grandes, por ejemplo, en mineras, construcciones, industrias, ¿no? Porque ahora se está viendo hasta en empresas pequeñas. Por ejemplo, les cuento a mí, hace ya un mes me llamaron de una discoteca para que pueda hacer una inspección. O sea, no para trabajar como, digamos, como una empresa 8 horas, ir a la discoteca, no, sino era trabajar, hacer 2 días una inspección de seguridad, ¿no? Y ver qué peligros identifico, cómo evalúan sus riesgos, ¿no? Entonces, incluso he visto ahora que también contratan a personas así para hacer una inspección en gimnasios,
en tiendas, las cuales de repente no tienen un supervisor o un profesional SOMA, pero sin embargo los están contratando para prevenir alguna acción, ¿no? Chris Meli nos dice, contratar un supervisor profesional SOMA dejó de ser un lujo para convertirse en una pieza estratégica del negocio. Hoy en día las empresas no solo buscan evitar accidentes, sino también proteger su reputación y rentabilidad. Correcto, Chris Meli, ¿no? Ella está aportando, pues, algo muy importante, ¿no? Antes, en realidad, antes eran muy escasos los supervisores SOMA o los profesionales SOMA, solamente en minera, solamente en construcción o solamente porque simplemente la empresa en la que tú querías entrar era su régimen, ¿no? En minera te dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir con tu empresa, pero tiene que tener un profesional SOMA. O la construcción igual, ¿no? La contrata principal de la construcción. Y las demás subcontratas, tú entras a la obra si tienes un supervisor SOMA. Pero ahora, en realidad, como dice, ya dejó de ser un lujo, ahora es una pieza fundamental. Ahora vemos que contratan supervisores SOMA en gimnasios, o sea, para hacer una inspección diaria, o de un día, ¿no? En discotecas, como en mi caso me llamaron, en farmacias, en centros comerciales. Hoy día te vas a Oesle, encuentras su matriz Hiper C pegada en Ripley, en Oesle, entonces algo que antes no veíamos. Entonces las empresas hoy están más alertas, nadie quiere que se accidenten y eso también pasa porque han habido muchos accidentes de trabajo, ¿no? Las empresas ya no quieren que hayan accidentes, como dice, al tener menos accidentes van a tener mejor reputación y si tienen mejor reputación va a haber más rentabilidad, que es lo que quiere todo empresario, ganar dinero, porque es la verdad, todo empresario quiere hacer dinero. Entonces, imagínense una empresa que esté llena de accidentes. ¿Ustedes creen que va a crecer, va a ser rentable? No. Entonces, son muchas las razones por las cuales un supervisor, perdón, por las cuales una empresa hoy en día contratan a un profesional SOMA. ¿No? Lucero dice, para garantizar entornos de trabajo seguros y saludables, cumpliendo con las normativas ambientales y preveniendo riesgos, ¿no? Ambientales y en seguridad. Correcto. Entonces creo que ya todos hemos interiorizado un poco por qué hoy las empresas contratan a un profesional SOMA. Bien, entonces la clase del día de hoy es esa, ¿no? El supervisor SOMA. Entonces todo esto nos lleva a la siguiente pregunta que yo ya les había comentado un poco, ¿no? ¿Es obligatorio tener un supervisor SOMA? ¿No? ¿Es obligatorio? ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, me gustaría que José Ángel de repente ya que él es de Nicaragua, nos pueda decir si en su país, o sea, en la ley específicamente como tal, tiene que haber un supervisor SOMA. Sí, acá en Nicaragua la ley estipula en una de las obligaciones del empleador que tiene que designar a una o más eh, personas eh, que tengan el conocimiento técnico, pero también que tengan el conocimiento práctico en materia de higiene y seguridad. Correcto, José Ángel. En Perú es parecido, o sea, yo lo que quiero dar a entender es que en el término supervisor SOMA no aparece en la ley en Perú, o sea, no dice supervisor SOMA, no lo dice. Entonces, por ende, la legislación peruana no es que explícitamente te pida un supervisor SOMA con ese término. Como dice en la diapositiva, lo que sí te exige es que el empleador cuente con personal técnico capacitado que supervise, implemente y controle un sistema de gestión. Entonces, ¿quién lo va a poder hacer eso? Lo puede hacer un supervisor SOMA, un coordinador SOMA, un prevencionista. Entonces, lo puede hacer cualquier persona profesional competente con la experiencia, como dice José Guevara, en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nos preguntan textualmente si la palabra supervisor SOMA aparece en la ley, no aparece. Pero ¿qué aparece? Una persona competente, que tenga experiencia, ¿no? Que esté capacitado para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la ley que modifica a la ley 29783, la ley de seguridad, autoriza que el empleador delegue funciones técnicas operativas a especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Porque así haya un supervisor SOMA o un profesional SOMA, siempre la responsabilidad recae en el empleador, ¿ok? Siempre recae en el empleador. A ver, José Guevara nos dice, a ver, acá lo que dice, el empleador tomando en cuenta los tipos de riesgo a que se exponen los trabajadores y en correspondencia con el tamaño y la complejidad de la empresa designará o nombrará a una o más personas con formación en salud ocupacional o especialistas en la materia para ocuparse exclusivamente de atender las actividades de promoción, correcto. Sí, José Ángel, acá en Perú es parecido
Por ejemplo, Emilia Ángel nos dice que en Venezuela es más común en la industria petrolera, en siderúrgica, ¿no? Bueno, acá nos cuentan que en Venezuela es más común tener profesional SOMA, por lo que entiendo, en esos sectores, ¿no? Angelo dice, SOMA significa salud, seguridad y medio ambiente. Y SCT significa seguridad y salud en el trabajo. Lucero nos dice, sí, en el sector salud tenemos un ingeniero, una enfermera, un médico, hasta un psicólogo, ¿no? Claro, es diferente, de repente en algunas empresas hay más equipos. Por ejemplo, en el caso de mi organización, tenemos un ingeniero de seguridad que es mi persona, tenemos una coordinadora, tenemos un médico ocupacional y una enfermera ocupacional, ¿no? Pero mira, en el sector salud incluso hay enfermera, perdón, hay psicólogo, ¿no? Sería genial para tratar el tema psicosocial que hoy en día en el trabajo está aumentando bastante, el tema de este peligro, ¿no? Tipo de peligro psicosocial. Entonces, para resumir, en el Perú no es obligatorio como tal el término supervisor SOMA, pero sí nos exige pues tener un personal capacitado como lo que ya hemos venido conversando y también el aporte que nos ha dado José, ¿no? Bien. Para responder la pregunta de... Un segundo. Ángelo nos pregunta, ¿un administrador puede cumplir este rol o especializarse? Para ser sinceros, la norma no te pide, no te dice una carrera, no te dice tiene que ser ingeniero, la norma no te dice tiene que ser, no sé, ingeniero industrial, ingeniero de seguridad, no te especifica la profesión, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú tienes un personal que estudió administración, ¿no? Digamos así, profesión de administración, empezó a tener experiencia en seguridad, fue asistente, luego fue supervisor, fue coordinador, tiene toda la experiencia, se ha capacitado. Entonces, ¿ustedes contratarían o no lo contratarían? No, está demostrando competencia, está demostrando la experiencia, ¿no? Está acreditando eso. Entonces, de alguna manera se podía contratar. Lo que pasa es que ahora, depende del tipo de industria que quieras aplicar, las industrias sí ponen una clave, o sea, una traba, por así decirlo. De repente solo pido ingeniero industrial o ingeniero de seguridad. No, no quiero más. Entonces descartan. Pero no quiere decir, o sea, por la parte legal no hay una restricción, pero sí hay una parte de la disposición interna de una empresa o de la norma de una empresa, ¿no? De repente las empresas no aceptan un profesional de seguridad que no sea ingeniero. Entonces, ya respondiendo a la pregunta de Ángelo, de que se puede, no es que tengas otra carrera y no, pero obviamente si tienes una carrera de administrador o contador y no tienes experiencia en seguridad, no tienes competencia, ni siquiera un diplomado, entonces es imposible, ¿no? Tienes que acreditar la experiencia y tener la competencia necesaria, ¿no? Para eso años trabajando en seguridad. Pero, sin embargo, como lo digo, algunas mineras, algunas empresas de construcción privadas, ellos sí tienen sus propias reglas, ¿no? Y ustedes saben que la regla de cada empresa tienes que cumplir. Entonces, ahí hay un poco es el detalle. Andrés nos dice, en obras de montaje tenemos un PDR en campo, nos hace la documentación de la empresa, reduce toda la gestión, ¿no? Genial. Ellos son los ingenieros de seguridad. En Colombia se maneja mucho SCT o HSQ, no como un especialista en SCT. Andrés dice, pero hay una ley que es tener un equipo de seguridad o prevención. ¿Hablas del comité de seguridad y salud en el trabajo? Sí, o sea, cuando hay más de 20 trabajadores, sí te piden tener un comité. Sí, el comité, claro. El comité sí es obligatorio, ¿no? Cuando es más de 20 trabajadores, tienes un comité. Cuando tienes menos de 20, tienes un supervisor de seguridad. Pero ojo que el comité es diferente al especialista de seguridad. O sea, tienen la misma función que es prevenir accidentes, pero no son órganos totalmente diferentes, son autónomos. Como dice Hilson, ¿no? En empresas grandes te piden experiencia titulado, te piden colegiado, entonces ya depende más o menos de la organización. Por ejemplo, en mi caso yo, como les vuelvo a repetir, trabajo en una organización en la cual yo tengo subcontratas a mi cargo y un día me llegó un prevencionista, el cual era contador, ¿ok? Era un contador. Entonces yo decidí entrevistarlo y simplemente no por decir contador, sabes que lo voy a descartar. Porque en mi organización no hay una que te diga que tiene que ser ingeniero, no, o sea, depende de mi área, ¿no? Yo lo entrevisté, conversé con él, tenía como 15 años de experiencia en seguridad, había sido prevencionista, había sido supervisor,
y le pregunté, le hice las consultas más básicas que puede haber en seguridad. ¿Qué haces en caso de un accidente? ¿Cómo es tu protocolo de trabajo en altura? O sea, lo más básico en seguridad, sí, incluso sabía primeros auxilios. Entonces, no hubo para mí una restricción en la cual diga, sabes que no, porque todo lo que yo le consulté y luego lo corroboré en campo, vi que era muy proactivo, conocía temas de seguridad, entonces no hay una limitante como tal. Pero claramente, si mi empresa, como una organización, como una regla interna, me dice, no puedes contratar o no puedes aceptar a un prevencionista que sea contador, ni modo, pues, ¿no? Porque yo trabajo bajo una empresa la cual tiene sus reglas. Sin embargo, mi organización no tenía esa, digamos, esa cláusula, entonces no hay problema, ¿no? Siempre y cuando se acredite la competencia, no va a haber un problema por la profesión. Ok, entonces, acá tenemos como tal un cuadro comparativo, ¿no? En el cual también es importante saber, pues, que a pesar de que la ley 29183 es la única ley que regula la seguridad y salud en el trabajo en Perú, nos regimos a diferentes sectores, ¿no? Y hay normativas específicas para esos sectores, ¿no? Minería tiene su propio reglamento, construcción tiene su propio reglamento, así como hidrocarburos y electricidad, ¿no? Entonces, minería sí exige una persona especializada en SOMA, según el tipo y tamaño de la empresa, y usualmente, como lo dijo ahí un compañero, un estudiante, usualmente te piden un ingeniero colegiado, ¿no? En lo que es el sector minería, ¿no? Construcción, generalmente en obras medianas o grandes, siempre piden un profesional responsable en seguridad y salud en el trabajo. Respecto a hidrocarburos, pues te piden que sea una persona pues, que tenga competencia en trabajos de alto riesgo. Si es energía y electricidad, también, ¿no? Que sea responsable tanto de la parte técnica como seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá sobre todo piden ingenieros mecánicos eléctricos, los cuales se pueden ir para ese sector, ¿ok? Entonces, vamos a conversar un poco acerca de las obligaciones que tiene el empleador que exigen el rol de un profesional SOMA. Vamos a hablar como tal de profesional SOMA, porque puede ser supervisor, puede ser prevencionista. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide? La obligación es supervisar continuamente las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el supervisor, el profesional SOMA? Tiene que hacer inspecciones en el lugar de trabajo, tiene que verificar los controles, tiene que dar un seguimiento a esos controles permanentes, ¿no? De los riesgos. Un profesional SOMA pues tiene que saber cómo hacer una matriz per se, o sea, tiene que saber identificar peligros, tiene que saber evaluar riesgos y proponer medidas de control. El profesional SOMA tiene que saber respecto a una matriz per se. No puede haber un supervisor SOMA o un profesional SOMA al cual tú le preguntes cómo se hace una matriz per se y no sepa. Entonces, eso de ley tiene que saber porque para eso hace la persona que sea competente, ¿no? Pues el empleador tiene que acreditar también que dé capacitaciones, ¿no? Un profesional SOMA tiene que saber cómo dar una capacitación a su personal, porque va a tener gente a cargo, va a ser una especie de líder en seguridad, entonces va a tener que saber dar una capacitación, dar charla de 5 minutos, va a saber cómo dar una inducción, una capacitación específica, ¿no? Tiene que saber cómo tal eso. Así como el empleador es el encargado, pues, de asegurar la formación permanente a sus trabajadores, ¿no? Otra obligación del empleador que exige un rol SOMA es que requiere el plan de emergencia es obligatorio, ¿no? El plan de emergencia, se tienen que hacer simulacros, se tienen que conformar brigadas. Entonces, ¿quién más que un profesional SOMA para que haga toda esa gestión, ¿no? Esa gestión de tener el plan de emergencia, tener simulacros, brigadas. ¿Ok? Y también es fundamental que el profesional SOMA sepa cómo investigar un accidente de trabajo o un incidente de trabajo, ¿no? Sepa entrevistar a los testigos, sepa saber que si sucede un accidente en el lugar de trabajo, no tiene que mover las cosas, dejarlo como está, tomar evidencias, tiene que saber cómo llegar al trabajo, quizás lograr hacer una entrevista al trabajador que ha sido afectado en el accidente, proponer medidas de control efectivas, entonces tiene que saber todo ello. Por ejemplo, Alex dice, yo trabajo en altura y ellos antes de subir nos hacen un chequeo antes de ir. Dice, ¿te refieres, Alex, a un chequeo médico o a una inspección del trabajo en altura?
Entonces, esas son algunas de las obligaciones que tiene el empleador, ¿no? Entonces, ya para resumir, a ver, antes de pasar, Andrés, me parece que quiere aportar algo o preguntar algo. Ah, ya. Alex nos dice que es inspección de elementos y médico. Claro, o sea, previamente te pasa un examen médico ocupacional, en los cuales lo pasa en una clínica autorizada, ¿no? Y según eso te dan una aptitud de altura. Y en campo, pues el profesional SOMA tiene que verificar, hacer una inspección previa, ¿no? A los arnés, si va a haber un andamio al andamio, a las condiciones climáticas, y ver si antes de que va a subir al trabajo en altura está todo bien, ¿no? Parte también de un profesional SOMA que no haga eso, pues quiere decir que no tiene la competencia, tiene que saber eso. Andrés tenía su comentario, checklist de maquinaria, por ejemplo, claro, ¿no? Si va a entrar una maquinaria, el profesional SOMA tiene que saber cómo llenar, tiene que saber qué preguntar, tiene que saber inspeccionar los arnés, tiene que saber inspeccionar. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sobre el tema del supervisor SOMA, buenas noches. Mi nombre es Andrés. Yo soy supervisor de proyecto en todo lo que es construcción metálica, como construcción, edificaciones, ¿no? En este caso, en el sector industrial es muy cierto, me está pasando justamente ahorita, eh, que mucho el tema de seguridad lo piden como ingeniero de seguridad, ingeniero industrial, hasta bomberos, debido porque tienen de repente quizás más criterio en el tema de seguridad. Yo comparto con mis compañeros de proyecto en los trabajos de altura, y no solamente en altura, sino también en los trabajos en caliente, confinado, en los trabajos eléctricos que hacemos en todo proyecto, justamente todos estos ATDs, EIRI per se, porque no solamente es el supervisor que debe estar atento a todo esto, sino también pasárselo a los compañeros en el campo de trabajo, el procedimiento y todas esas pequeñas cosas que se dan diario en las obras. Gracias. Gracias, Andrés. Sí, tienes razón. Muchas empresas exigen ahora un supervisor SOMA, incluso que sean bomberos, que sean ingenieros, ¿no? Y lo que dijiste algo muy importante tú, que lo voy a tomar como ejemplo, que es el criterio, ¿no? Porque muchas veces la ley puede decir una cosa, ustedes saben que toda ley o toda normativa tiene vacíos, ¿no? O sea, no hay nada que esté escrito que se va a cumplir, porque tú en campo puedes encontrar algo que no está en la ley, ¿no? Y sobre todo en construcción, en minería. Entonces van a haber veces en las que la ley no está clara y tú como profesional vas a tener que tomar una decisión y va a ser a base de criterio, ¿no? Como lo dijo Andrés, o sea, ya va a ser tu expertise, ya va a ser tu experiencia, tu análisis de cada profesional para tomar una decisión, porque en la ley no está todo, o sea, la ley bien hay que cumplirla, pero la ley tiene vacíos, toda normativa tiene vacíos, ¿no? Porque han sido elaboradas por humanos, los cuales no van a ser una ley perfecta para cada sector. Entonces, los que trabajamos en campo sabemos que pueden pasar muchas cosas y al final se va a tomar una decisión en base a criterio, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Quizás de repente, como lo dijo André, ¿no? Si de repente estamos en una obra que tienen bastante material, combustible o trabajos en caliente, pues su perfil va a ir enfocado quizás a un ingeniero que sea bombero también, ¿no? ¿Por qué? Porque el criterio y la parte de emergencia va a ser más controlada. Entonces, por eso depende ya de cada empresa qué perfil le convenga para tener un supervisor SOM. Y bien, gracias, André. Entonces, Andrés, perdón. Seguimos, como conclusión, las empresas crean cargos de profesionales SOMA ¿para qué? Para cumplir con funciones técnicas y obligatorias, porque SUNAFIL exige evidencia de una supervisión efectiva. ¿Ustedes creen que si tenemos un supervisor SOMA, el cual tenga un año de experiencia y lo manden a hacer un trabajo en altura, sea recién egresado, y vienes una fila y sería una evidencia de una supervisión efectiva? No, porque no tendría la competencia necesaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo le presento a un profesional SOMA, años de experiencia,
que al hacer una entrevista se evidencia que tiene conocimiento, entonces estoy evidenciando que tengo una supervisión efectiva, ¿no? Y SUNAFIL puede poner una multa también si encuentra un profesional SOMA que no cumple con el perfil, sobre todo porque no va a haber una supervisión clara, ¿no? Justo esta parte es la que digo yo, exigencias contractuales de clientes. ¿Qué quiere decir? Si mi cliente es una minera, solo me pide ingeniero colegiado, tengo que adecuarme a ello. Si mi cliente es una construcción que me pide solamente bomberos, yo me tengo que adecuar, ¿no? Porque es una exigencia de la empresa. Si hay otro proveedor, otra contrata que quiere entrar a esa obra, y así es la exigencia contractual de tu cliente, pues no tienes nada más que hacer que cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque es una exigencia interna de la empresa. Lo que para que muchas empresas ahora crean un cargo de profesional SOMA es ¿para qué? Para prevenir accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Seamos honestos, como lo dije al inicio, nadie quiere que suceda un accidente, los gerentes tampoco quieren que suceda un accidente, o sea, nadie quiere que su personal se accidente. ¿Por qué? Un accidente como tal es un conjunto de pérdidas. Hay pérdidas humanas, es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero también, ¿no? Son muchas pérdidas, un accidente, una enfermedad. Entonces, incluso pérdida también económica para los familiares. O sea, un accidente desencadena en muchas cosas, incluso sanciones también te ponen por accidente mortal, por accidente capacitante, por incidente peligroso, ¿no? Entonces, muchas empresas no quieren, entonces yo contrato a un profesional o un equipo SOMA o un profesional SOMA para que me ayude a gestionar que no suceda un accidente. Correcto, puedes ir hasta preso, ¿no? Y generalmente, ¿quién va preso? Los gerentes, ¿no? La alta dirección es siempre la que va mayormente preso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo recae en el empleador, ¿ok? Y pues también por exigencias internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si queremos, de repente una empresa internacional que viene y tiene ese estándar, tú tienes que atacar ese estándar, ¿no? Tienes que, Angelo dice, por el accidente queda discapacitado que procede. Cuando una persona, bueno, sería, claro, dependiendo de la capacidad, de la discapacidad también, ¿no? Las empresas tienen seguros, los cuales, SSTR por salud y pensión. Entonces, claro, el SSTR, por eso es importante que todos tengan esa póliza, ¿no? SSTR salud y pensión, entonces ya te cobertura algo, pero habría que hacer un análisis específico, por eso es importante la investigación del accidente, pero sí o sí, si es un accidente de trabajo, el empleador va a tener que asumir, tanto económicamente, como administrativamente, como penalmente. O sea, siempre va a estar de alguna manera coberturado. ¿Ok? O sea, para resumir, es una pregunta muy general, Ángelo, pero en realidad, cuando es un accidente, el empleador tiene que asumir, ¿no? Porque ese seguro te cubre operación, el STR te cubre rehabilitación, y de repente si el trabajador queda discapacitado como tal, el empleador tiene que ubicar a esa persona en un puesto en el cual pueda hacer otra función. Imaginemos, ¿no? Tiene un chofer y de repente pasó un accidente de trabajo y quedó sin piernas, de repente le pueden poner, o sea, el empleador puede luego de que se hizo su rehabilitación, todo, pasó su descanso médico, tiene que la potestad de reubicarlo a un puesto nuevo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahora es personal administrativo y lo capacita para que sea personal administrativo, porque ya pasó su descanso, el trabajador ya tuvo una discapacidad total, es parcial total, entonces lo ubica en otro puesto en el cual tiene que seguir porque es responsabilidad del empleador, ¿no? De la empresa. Se lo pueden ubicar también. Pero va a depender mucho de la investigación del accidente de trabajo, ¿no? Porque ahí va a salir la conclusión o la causa raíz. ¿Ok? Entonces, un poco resumiendo lo que hemos conversado respecto cuál es el perfil de un supervisor o un profesional SOMA, cuáles son las competencias técnicas que tiene que tener un profesional SOMA. En primera, tiene que tener un conocimiento normativo, ¿no? Si es el profesional SOMA que no sepa sobre la ley 29783, que no sepa sobre el comité, que no sepa sobre los requisitos obligatorios, pues no va a ser una persona competente, que tenga una competencia técnica adecuada, ¿no? Tiene que saber cuáles son sus requisitos obligatorios, cuáles son sus documentos obligatorios, tiene que saber sobre el reglamento interno, sobre el comité, ¿no? Tiene que saber sobre una IPRC, tiene que saber sobre identificar peligros, tiene que saber sobre peligro y riesgo, los tipos de peligros, o sea, tiene que tener un conocimiento en la ley, claro, tiene que tener todo eso. Otra competencia tiene que saber sobre la matriz y per se. ¿Por qué? Porque la matriz y per se es la principal herramienta
para identificar peligros, evaluar riesgos y proponer medidas de control. O sea, es la que te pide la ley, una matriz per se, es un documento obligatorio. Entonces, el profesional SOMA tiene que saber cómo elaborarla, ¿no? Cuál es el peligro, cuál es el tipo de peligro. Tienen que saber y también tienen que saber cómo capacitar al personal en eso. El profesional SOMA tiene que saber cómo hacer capacitaciones y difusiones, ¿no? Tiene que saber hacer charlas de seguridad, tiene que ver sus estrategias para hacer charlas. El profesional SOMA tiene que emplear su habilidad para que de repente las capacitaciones no sean tan aburridas, para que de repente el personal capte rápido, de alguna manera, ser un poco lúdico, ¿no? Porque no todo es teoría, ¿no? No necesariamente todo esto es esa teoría, de repente hace alguna parte más práctica, pero ya queda la expertise del supervisor de seguridad y tiene que saber, pues, cómo llegar a sus trabajadores, ¿no? Porque va a ser un líder en seguridad. Como lo dije, tiene que saber en gestión de riesgos, perdón, en gestión de registros, ¿no? Tiene que saber cómo llenar los registros, tiene que saber que no se van a hacer manchones, tiene que saber sobre las no conformidades, tiene que saber que, por ejemplo, qué registros son diarios, tiene que saber que se tienen que firmar, todo ello tiene que tener un control, ¿no? Y también sobre las inspecciones de seguridad, ¿no? Tienen que saber que para todo se tiene que dejar una evidencia de que había una inspección. Inspección de extintores, inspección de equipos de emergencia, tienen que saber sobre el uso de EPPs, ¿no? Todo ello. Entonces es un mundo el tema de la seguridad. Pero las competencias técnicas yo considero las primordiales son las que tenemos acá en esta lámina, ¿no? Las que debe tener como mínimo un profesional SOMA para, de manera general, a trabajar. Ojo, porque si estamos en un sector eléctrico, tiene que dominar el tema eléctrico, claramente. Si estamos en minería, pues en ese proceso tiene que conocer eso, ¿no? Claro, lo que dice Andrés, pues que por la ley 29783 en Perú te exige como mínimo 4 capacitaciones al año, ¿no? Que deben de ser. Puede serlas ese supervisor o puedes contratar a otra persona para que las haga. Pero, por ejemplo, eso de que solamente hay 4 capacitaciones en el año como mínimo, tiene que saber el supervisor, ¿ok? ¿Y qué pasa si tú haces, o sea, una fila, te llega a tu empresa y tú solo has hecho 3 capacitaciones? Pues te pone una sanción. Una multa como tal, porque la ley te pide 4 como mínimo. Entonces, así como tenemos algunas competencias humanas, algunas competencias humanas respecto al perfil del supervisor SOMA, perdón, anteriormente hemos visto las competencias técnicas, ¿ok? Que es la parte técnica, la parte de seguridad. Ahora también un profesional SOMA también tiene que tener competencias humanas, porque no solamente, o sea, un profesional, independientemente si sea o no SOMA, puede saber todo de seguridad, puede ser un crack, puede conocerse la ley al revés al derecho, puede saber cómo hacer una matriz hiper, pero si no tiene ciertas competencias humanas necesarias, no va a ser un buen líder SOMA, ¿no? Vamos a verlo acá, ¿por qué? Porque un supervisor SOMA o un profesional SOMA tiene que tener un criterio técnico, o sea, tiene que tomar decisiones basadas en riesgo y evidencia, o sea, siempre el profesional SOMA siempre tiene que saber, si voy a tomar esta decisión, puede pasar un accidente, ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, su decisión, su criterio no tiene que ser, se va a enojar el gerente, voy a parar la producción, el residente me va a odiar, o sea, no, su decisión tiene que saber, si yo paro esto, estoy salvando una vida, estoy salvando un accidente de trabajo, o sea, esa tiene que ser su decisión, ¿no? Siempre su decisión tiene que ser basada en riesgos y evidencia. Tampoco es parar por parar, ojo, tampoco es parar por parar, sino es que tomar un criterio y afinarlo, ¿no? Si es de bajo riesgo, me impacta, ¿cómo me impacta en seguridad? Entonces, ese tiene que ser el pensamiento del profesional o supervisor SOM, ¿no? Tengo que tener una independencia profesional, o sea, tengo que tener una objetividad frente a presiones operativas. No sé a quién le ha pasado que el residente, el de producción, ¿sabes qué? Tengo que entrar hoy día, quiero que pase sin inducción, quiero que haga esto sin mascarilla, o sea, y constantemente seguridad siempre vamos a tener una presión, ¿no? Porque muchos ven seguridad como obstaculizamos paramos el trabajo, no los dejamos avanzar, no sé si alguien me da la razón ahí, que ha trabajado, siempre muchos de seguridad piensan que es eso, seguridad, ¿no? Que ya me molesta, que el me aburre, entonces siempre piensan eso, ¿no? O muchos
tienen ese concepto de los supervisores de seguridad. Entonces, nosotros tenemos, como dice Carlos, suele pasar, lo que tenemos que tener es una independencia profesional, o sea, tenemos que tener una objetividad frente a presiones operativas. O sea, no voy a ceder, pero con eso tampoco quiere decir que yo voy a ser un autoritario y ni siquiera voy a dejar que el trabajador haga nada, porque como digo, el objetivo de un supervisor no es parar el trabajo, es ver la forma también de que sea seguro, que no le pase nada, pero sin perjudicar el avance del trabajo, ¿no? También es ya el criterio del supervisor a ver hasta dónde deja, ¿no? Hasta dónde deja quizás trabajar, pero si tú ves que es algo riesgo y de repente a ti te dices, ¿sabes qué? Voy a pasar un accidente, entonces hay que parar, porque esa es una objetividad que tú debes de tener. Como dice Winston, ¿no? Seguridad es mal visto por hacer cumplir las normas. Exceso de confianza. Pero como les digo, chicos, hay veces en las cuales nuestro criterio, de repente, ¿hasta dónde puedo ceder? O sea, tampoco se trata de ser tan autoritarios, ¿no? Hay que ver, hay que analizar, ¿no? Y nuestro criterio va a ser el mejor en seguridad. Si yo digo que esto puede ocurrir un accidente y si no lo paro, pues no hay nada que hacer. Primero es la seguridad del trabajador y se para. Si tú ves de repente que impacta, es bajo riesgo, de repente ya por apoyar, podemos dar una flexibilidad y es a tu criterio, no puede pasar algo malo, se puede hacer, no hay problema, es el criterio del supervisor. Pero sin embargo, si tú evalúas que no, definitivamente no. ¿Y dónde va esto? Cualquier tipo de trabajo de alto riesgo, yo creo que no es negociable, ¿no? Ahí sí, ahí, aunque tú quieras ayudar, alto riesgo es alto riesgo, ¿no? Y ahí no hay chance. Si estás en altura, te caes en altura y fuiste, y fuimos. Entonces, mi consejo va más para eso, ¿no? Si es bajo riesgo y no impacta mucho, quizás podemos dar una facilidad, pero con alto riesgo sí, no. ¿Ok? El supervisor profesional SOMA también tiene que tener una integridad y ética, ¿no? Tiene que tener una transparencia, coherencia, ¿no? Reporte responsable, ¿no? No podemos hacer, porque es nuestro amigo, porque nos cae bien, quizás pasarle a él sí, a otro no. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra integridad y nuestra ética profesional. Y si vamos a observar eso, hay que observarlo a todos, no solamente porque él me cae bien y eso, ¿no? Entonces hay que tener ahí un poco también de integridad y ética. Gestión de relaciones y conflictos, ¿no? Negociar con operaciones sin perder el enfoque preventivo. Eso es lo que les decía, ¿no? Para que los de producción no piensen que nosotros somos espesos, queremos parar el trabajo. Entonces quizás negociar, ¿no? Con operaciones, o sea, hacerle entender de alguna manera, quizás ya, yo te ayudo en esto, pero tú apóyame en esto. O sea, de alguna manera gestionar este manejo de conflictos con ellos, ¿no? Para que de alguna manera, se siga avanzando la producción y de alguna manera también ellos cumplan con seguridad. Pero para no ser vistos como esa parte de que no los dejamos avanzar, ¿no? Porque siempre he escuchado yo eso de seguridad y ustedes ahorita por sus comentarios me dan la razón, ¿no? De lo que tiene que hacer un supervisor SOMA. Yo les cuento una experiencia que tuve. Yo era ingeniero de seguridad de una obra, de una contrata, y éramos como 5 contratas, ¿no? Y había una empresa principal, que era un gerente de seguridad que nunca iba a la obra. O sea, el gerente de la empresa principal nunca iba a la obra, nunca, no lo conocíamos. De la nada, o sea, había un jefe, pero el que llegó era el gerente. Entonces llegó y pasó por la obra, pero ni siquiera, o sea, pasó por un pasadizo, valga la redundancia de la obra, y a 2 de mis trabajadores, o sea, a todo trabajador que veía sin algún EPP, los llevó al comedor y hizo que los saquen de obra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mi trabajador estaba caminando por un pasadizo, estaba con casco, con zapatos, pero no estaba con guantes porque no estaba cogiendo nada que le pueda cortar. Y no estaba, o sea, no estaba haciendo un trabajo, estaba caminando nada más. Y el pensamiento o el criterio del gerente de seguridad era que todos estén con EPPs en la obra, si estés en el pasadizo, estés en el baño de la obra porque estabas dentro de la obra. O sea, quería que estés con mascarilla, con tapones auditivos, con todo. O sea, y mis trabajadores me decían, pero Inge, yo no tenía ninguna herramienta en la mano, no cargaba nada para usar guantes. O sea, estaba libre y estaba en un pasadizo. Entonces no me debió sacar. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien ese criterio del gerente? Lo que hizo, sacar a los trabajadores así no estén expuestos a un peligro. Les doy mi opinión personal. Yo considero que el EPP se debe usar si tú estás expuesto a algún peligro en el trabajo. O sea, si mi trabajador
estaba, no sé, cargando madera o con algo en las manos, yo creo que sí, ¿no? Ameritaba, ¿no? Sin embargo, igual estaba dentro de la obra, ¿no? Pero estaba en un pasadizo y estaba con casco, estaba con zapatos, estaba uniformado, no había nada que le pueda caer, era un pasadizo libre. Entonces yo considero quizás que tuvo un mal criterio, pero como les dije al inicio, ya depende de las normas internas de cada empresa. Y si él decía que así tenía que hacer porque era su obra, nosotros teníamos que nada más acatar, nada más. Pero me gustaría también saber su opinión, ¿no? Carlos dice que está mal, Ángelo dice uno lo incumple y de ahí todos lo harán. Emilia Ángel dice, por eso es esencia de que el gerente tenga conocimiento de cada uno de los riesgos y consecuencias de los trabajos y sepan cuál es responsabilidad de cada quien. Bien, respeto yo todas sus decisiones. Como les digo, es base de criterio diferente. Angelo, por ejemplo, va a esa parte de que quiere evitar que alguien tenga no, que todos incumplan y de repente para él está un correcto criterio, está bien. Como les digo, la norma no te dice específicamente eso, pero ya depende de cada profesional cómo tomamos la decisión en ese momento, ¿no? Yo les comparto alguna experiencia que tuve para que de repente ustedes también quizás se encuentren con una, ¿no? Y puedan tomar una decisión. Loreani dice, porque uno tiene que tener seguridad, igual realmente algunos no cumplen, algunos sí, correcto, ¿no? De repente de alguna manera Oti le dice que está mal su actitud, bueno, depende, en realidad, de repente él quería, demostrar que la obra es segura o no, quería que todos sepan que se tiene que usar el EPP, de repente lo hizo como manera preventiva, no sabemos, ¿no? Pero igual, es importante también su criterio, ¿no? Saberlo y conocerlo, ¿vale? Entonces vamos acá un poco a tener los alcances y límites de un supervisor SOMA, ¿no? El supervisor SOMA no reemplaza al empleador, ¿no? Winston dice que si es norma de la obra, hay que cumplirla, ¿no? Correcto, si es norma de la obra, porque la empresa sí, no nos queda más que cumplir, ¿ok? El alcance del supervisor SOMA, ¿no? El supervisor SOMA no reemplaza al empleador, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que así el empleador contrate un área SOMA, siempre va a ser su responsabilidad el empleador. El empleador sigue siendo responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así hay un jefe, un coordinador, un supervisor SOMA, siempre va a ser el empleador el responsable. ¿Ok? El supervisor no asume la responsabilidad legal en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se delega, incluso si existen asesores o supervisores. Se han visto casos en que al final, la mayoría de veces cuando sucede un accidente y se hace la investigación, en la mayoría de casos el empleador es el que va a la cárcel. Recuerdo haber leído un caso de un jefe SOMA que fue a la cárcel junto con el empleador, pero fue producto de una investigación, pero ya se demostró que de verdad había un incumplimiento por parte de él, no una omisión. Pero generalmente siempre es el empleador. Y si es el supervisor SOMA, también es con el empleador, pero van juntos, porque el empleador, así de ley, así lo subcontrate, todo, siempre es el responsable. También hay que saber que un supervisor o un profesional SOMA no es un policía de seguridad. O sea, su rol tiene que ser participativo, preventivo. O sea, no podemos ser autoritarios, no podemos ir creyéndonos los malos y ir a sancionar a quien se me ponga enfrente, porque eso no es un profesional SOMA. Como lo dice acá, nosotros no somos policías de seguridad. Nosotros no buscamos sancionar, ¿no? Un supervisor SOMA que busca prevenir. Buscamos prevenir antes de. Entonces no podemos ir y de frente a ponerle papeleta a todo que se me cruce, ¿no? O sea, nuestro deber es prevenir, no es sancionar. Sin embargo, eso no quiere decir que si tú encuentras un trabajador cometiendo una acción, no lo vas a reportar. Claro que sí, no es tu trabajo. Una cosa tampoco tiene que ver con la otra, pero vamos acá al que nuestro objetivo no es sancionar, es prevenir, ¿ok? No necesariamente es ingeniero ni profesional SOMA, ¿no? Lo que habíamos dicho al inicio, no necesariamente porque la ley no exige que tenga un título profesional. Y respondiendo a una de las preguntas de uno de los compañeros, no recuerdo de quién fue, que el supervisor SOMA o el profesional SOMA no es el supervisor del comité, ¿ok? No reemplaza a ese supervisor ni al comité de seguridad y salud en el trabajo, no lo reemplaza, ¿no? Son dos órganos diferentes, nunca coexisten, no se supervisan entre sí, aunque todos tienen un mismo objetivo, los dos tienen el mismo objetivo que es reducir los accidentes de trabajo. Entonces vamos un poco acá a los tipos de liderazgo que debe tener un supervisor SOMA.
¿no? El primer tipo de liderazgo que debe tener, es importante el liderazgo porque nosotros vamos a ser líderes en seguridad. Un profesional SOMA va a ser líder en seguridad, ¿ok? Tenemos que tener bien marcados este tipo de liderazgo. El primero es el liderazgo autoritario, ¿no? ¿Qué quiere decir el liderazgo autoritario? Que el liderazgo autoritario toma la decisión clara y unilateral. O sea, ¿qué quiere decir unilateral? Que no le pregunta a nadie, él decide. Entonces, ¿cuándo se aplica este liderazgo autoritario? Cuando hay situaciones de emergencia, situaciones de alto riesgo, no tareas críticas, o de repente ves algo pues que va a ser un accidente, un incidente sí o sí. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Decisión rápida, control de toda la situación total, ¿no? Yo tengo que tener control. O sea, es, por ejemplo, yo encuentro a un trabajador en altura, parado en la punta del abismo, de un andamio de 80 metros sin anclarse. Ahí no tengo que ir yo, no tengo que pensar, ¿lo voy a parar o no lo voy a parar? ¿No? ¿Se va a enojar el residente o no? O sea, estamos hablando de un trabajo de alto riesgo en el cual se hace un mal movimiento, si hay un temblor, si viene un aire fuerte, se cae y se muere, ¿no? Entonces, ahí yo, ¿sabes qué? Tomo la decisión clara y unilateral. Paro el trabajo de una vez. O sea, tomo la decisión, soy autoritario de esa manera, ¿no? Detengo totalmente el trabajo y no le pido permiso al gerente. Después que se enoje el gerente, el presidente, le explicaré yo, pero eso es tengo que tomar un tipo de liderazgo autoritario, ¿no? Tomo una decisión clara, no le pregunto a nadie y soy unilateral, ¿ok? Entonces, este liderazgo se aplica cuando son trabajos de alto riesgo, situación de emergencia. Tengo también un tipo de liderazgo participativo o democrático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que involucra a los trabajadores, ¿no? Como es participativo, aquí más que todo es cuando estoy capacitando, ¿no? Cuando estoy capacitando, cuando me reúno para revisar un procedimiento de trabajo, cuando me reúno para planificar una matriz per se, para conversar sobre la matriz, ¿no? ¿Por qué participativo? Porque involucro al trabajador, le digo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo puedo mejorar esto? O sea, yo lo hago que forme parte de la reunión, hago que forme parte de los conocimientos, ¿no? ¿Cuándo aplicarlo? Cuando haces IPRC, cuando haces un ATS, cuando hay una reunión de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque fomenta el compromiso. O sea, tú le dices al trabajador, al pedirle su opinión, su participación, hay una responsabilidad compartida entre ambos, ¿no? Entonces el trabajador se siente parte de también. Por ejemplo, acá dice, involucra operarios en la identificación de peligros y en la propuesta de medidas de control, ¿no? Otro tipo de liderazgo es el tipo de liderazgo formativo, ¿no? Enseña, guía y desarrolla capacidades, ¿no? Acá más que todo cuando hacemos una capacitación, cuando hacemos una charla de 5 minutos, cuando hacemos una inducción en seguridad, ¿no? Acá va este tipo de liderazgo, el formativo, ¿no? Yo le enseño, yo veo cómo hago llegar a mi trabajador a que entienda, ¿no? Recordemos que hay muchos trabajadores los cuales en construcción sobre todo, o sea, va a ser diferente explicarle a un trabajador que a un asistente, a un profesional, ¿no? O a un ejecutivo. Va a ser diferente, ¿no? Al trabajador, de repente el trabajador conoce lenguajes más técnicos porque está en obra, ¿no? De repente si yo voy a capacitar a un secretario, a una secretaria, a un personal administrativo que nunca ha pisado obra en seguridad, entonces, ¿va a entender los mismos términos? No, ¿verdad? O sea, yo tengo como supervisor SOMA, tengo que saber adaptarme a cómo es el trabajador. No sé si les ha tocado a ustedes, a mí me ha tocado trabajadores los cuales en construcción no sabían escribir, por ejemplo, ¿no? A la hora de llenar el registro, hubo que apoyarlos, hubo que enseñarles, y es que es la verdad, a veces tenemos este tipo de trabajadores, ¿no? Yo recuerdo que a un trabajador le di el formato y no escribía, y su compañero me dijo, no sabe escribir. Entonces, yo le digo, ya, ¿qué importa? Dame tu DNI, yo le escribo, solamente firma acá. Entonces, nos vamos a encontrar en el día a día con este tipo de trabajadores o con este tipo de casos, ¿no? Y nosotros ya va a depender, nosotros como profesionales SOMA, cómo lo abordamos, ¿no? Entonces tenemos que, aquí va la parte de enseñar, guiar. Van a haber trabajadores en los cuales van a confundir peligro con riesgo, no van a saber bien seguridad y nosotros tenemos que estar atrás, hasta que entienda. Entonces, esa es ya parte de nuestro liderazgo formativo, ¿no? Cómo enseñar y guiar a mi trabajador hasta que ya despegue y tenga una buena cultura preventiva. El liderazgo transformacional, ¿no? Es aquel liderazgo que enseña, guía y transforma el equipo. Entonces, ¿cuándo yo lo aplico? Para fortalecer la cultura, ¿no? Cuando yo quiero un cambio de hábito o implemento nuevos procedimientos, ¿no? Este liderazgo inspira compromiso. Este liderazgo sobre todo es cuando hay supervisores o profesionales SOMA
que se escapan de la rutina, o sea, de repente ya no hacen esa típica charla que es leer el documento, de repente hacen una campaña de cuidado de manos, de repente elaboran, le dicen, ¿sabes qué? Todos hagan un video preventivo y el que gana tiene un incentivo. De repente, toda la semana me reportan, quien tiene más reportes, un incentivo. Entonces, de esa manera, ¿qué estoy haciendo? Motivando a mi gente, ¿no? Todos van a querer ganar el premio, todos van a querer el incentivo, o sea, de alguna manera contribuyen con seguridad, pero quizás les das algo, ¿no? Los motivas, los inspiras. Entonces, yo recomiendo esto porque a veces en obra yo veía que mi gente ya estaba aburrida de las mismas capacitaciones, aburrida de las mismas charlas, que todo era muy rutinario, ya se aburrían, se dormían. Entonces ya es la forma de como profesional Soma ver cómo hago para mi gente inspirarlos, cómo los motivo, ¿no? De repente hablo con mi gerencia para que me dé más presupuesto para un incentivo, para una pausa activa, para una campaña, ¿no? Para, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? En obra es muy común la campaña de cuidado de manos, algún juego lúdico, ¿no? Todo ello, ¿no? La ludoprevención ahora que es importante, entonces ya es parte de nuestro liderazgo de profesionales Soma ver cómo mejoramos en esa parte, cómo transformamos al equipo, ¿no? Cómo inspiramos, cómo los motivamos. El liderazgo situacional, pues es un liderazgo que se adapta según el tipo de estilo, ¿no? Si yo veo a un trabajador haciendo un trabajo de bajo riesgo, quizás me acerco de alguna manera, le doy un feedback un poco más calmado, ¿no? Que es diferente si encuentro a alguien de alto riesgo haciendo, no sé, soldadura al lado de una botella de gasolina. Entonces, ahí yo no voy a ir como que tranquilo, no tengo que ir autoritario a parar el trabajo, porque si no lo paro me puede incendiar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de liderazgo. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a un caso en el cual me gustaría que me digan por el chat qué tipo de liderazgo es. Ok, dice, una empresa de construcción está instalando estructuras metálicas en altura, ¿no? El supervisor Soma realiza la inspección diaria en el sitio, nota 3 situaciones. Un operario no usa correctamente el arnés, otro operario está manipulando un equipo eléctrico sin guantes, aislantes. ¿Qué tipo de liderazgo debe aplicar acá? Como supervisor Soma, ¿cuál le aplicarían? Correcto. Acá sería un autoritario sí o sí. ¿Por qué? Porque es un trabajo de alto riesgo en el cual puede desencadenar pues en un accidente, incluso mortal. Entonces aquí está, sí o sí es un liderazgo autoritario. El de aquí, por ejemplo, una planta industrial se está realizando mantenimiento a un sistema de ventilación, ¿no? El supervisor Soma realiza un recorrido diario y observa que un trabajador está usando correctamente el EPP. ¿Qué tipo de liderazgo debo aplicar como supervisor Soma? O sea, acá es diferente, ¿no? Acá encuentra un trabajador que está todo bien con sus EPPs. ¿Qué harían ustedes como supervisores Soma? Encuentran a un trabajador usando completamente todo bien. De repente es un trabajador que antes no usaba la mascarilla, no usaba los guantes y de repente de la nada lo encuentran, sin que nadie le diga nada, sin que nadie lo observe, lo encuentran todo correcto. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuántos tipos de liderazgo son? Dice Angelo. Hemos hablado, a ver, el, hemos hablado del transformacional, del participativo, del autoritario y del de enseñanza. Sí, formativo, ¿no? El formativo, perdón. Enseñanza formativo. ¿Qué harían ustedes si encuentran un supervisor, perdón, a un trabajador que está usando todos los CPPs de manera correcta y cuando ustedes a veces días y días y días le encontraban con los CPPs mal, sin EPPs? ¿Qué harían? De repente lo pueden felicitar o lo pueden tomar como ejemplo. ¿Sabes qué? No, claro, ¿no? Reconocer y felicitarlo, como dice Ángelo, ¿no? Claro, entonces sería un transformacional, ¿no? Porque estás haciendo inspirar a los demás a que así se debe usar. Entonces ahí sería, claro, como dice Winston, yo lo felicito, ¿no? Correcto, Fernando, es transformacional. Bien.
Entonces, ahora ya hemos hablado un poco del liderazgo. Como ven, es importante tanto la parte técnica del supervisor, es importante la parte técnica, o sea, que sepa, que conozca la ley, que todo, pero también es importante la parte humana del profesional SOMA, ¿no? Entonces, acá vamos a ver unas funciones del profesional SOMA, ¿ok? La primera es una implementación y seguimiento del sistema de gestión, ¿no? Entonces, el profesional SOMA tiene que participar en la elaboración, actualización y mejora continua del sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que participar en ello, ¿no? Tiene que asegurar que las políticas, normas y procedimientos cumplan en toda la empresa, tiene que supervisar la ejecución de planes, programas, estándares de seguridad y tiene que monitorear también los indicadores de desempeño y proponer mejoras, ¿no? Entonces, en otras palabras, las funciones del supervisor SOMA, ¿no? Es asegurar políticas, que se cumpla con la política, que se cumpla con los procedimientos de seguridad en toda la empresa, ¿no? Que supervisar también trabajos de alto riesgo, supervisar que se cumpla el plan anual de seguridad. Si mi estándar dice que mis trabajadores deben usar casco y barbiquejo en escaleras, o sea, todo lo que dice en papel tiene que cumplirse en campo. Eso es lo que tiene que hacer el supervisor SOMA, ¿no? Que todo lo que diga en tu gestión, en tu papel, tiene que cumplirse en lo que es el campo, ¿no? También él tiene que manejar indicadores de seguridad, tiene que manejar todo lo que es indicadores de seguridad como tal, ¿no? El profesional SOMA. Otras funciones, lo que les había dicho, ¿no? Respecto a identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. El profesional SOMA tiene que saber de todas maneras identificar peligros, ¿no? Tiene que saber cuál es la diferencia entre peligro y riesgo, tiene que saber cómo elaborar una matriz CIPER, ¿no? Eso es importante también respecto a la matriz CIPER. Y como somos SOMA, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, también tenemos que dominar la parte medioambiental. Saber cuándo es un aspecto ambiental, cuándo es un impacto ambiental, ¿no? Si este proceso genera algún impacto ambiental negativo, ¿no? Tenemos que saber realizar la matriz CIPER C, tenemos que identificar peligros, tenemos que saber identificar actos subestándar, ¿no? Condiciones subestándar, detectar aspectos de impactos ambientales. Entonces, es toda una labor del supervisor SOMA respecto a la identificación de peligros, ¿no? Eso sí es importante también, porque la identificación de peligros es una de las primeras medidas para controlar un accidente, ¿no? Porque si yo identifico un peligro, evalúo el riesgo, propongo control, estoy previniendo, ¿no? Pero imaginemos que yo no identifico un peligro. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador va a hacer soldadura y yo no identifiqué que dentro de esa soldadura, o sea, del espacio de soldadura, hay un material inflamable, un galón de gasolina, imaginemos, a 1 metro. Cae una chispa en la soldadura, de la soldadura a esa gasolina, y aquí posiblemente pueda haber un incendio, una explosión, ¿no? Entonces, es la importancia, por ejemplo, de identificar, ¿no? Yo como supervisor SOMA tengo que saber, ya, si van a ser material inflamable, no puede estar cerca de soldadura, tiene que ser la regla de 11 metros, ¿no? O de repente retirarlo del lugar. Entonces, si yo no veo eso, sobre todo en trabajos de alto riesgo, entonces no estoy haciendo una buena identificación de peligros, ¿no? Igual, para espacios confinados, no puedo permitir que un trabajador ingrese simplemente ¿cómo se llama? A una cisterna sin medir gases, ¿no? Porque yo no sé qué puede encontrar abajo. Claro, Carlos dice también el extintor, ¿no? Claro, tengo que ver también que tenga el extintor adecuado, tengo que ver que no haya ningún material inflamable, que tenga su traje de soldadura, de repente que no tenga nada, todos CPPs. ¿Cómo identificar cada producto que tan inflamable es? Dice Angelo. Bueno, todo producto químico tiene que tener su ficha de seguridad, su hoja MSDS, y ahí te dice si el producto es inflamable, si es reactivo, que si me cae en la piel, ¿qué debo hacer? O sea, dice todo. Por eso es importante pedir las hojas de seguridad, que todo producto químico lo tiene. La hoja MSDS se llama. Identificar es la primera barrera, perdón, es el primer camino para evitar accidentes, como dice Winston, ¿no? Angelo, te recomiendo que cada producto químico busques su hoja MSDS, te voy a dejar por el chat MSDS. Y esto está en internet. Por ejemplo, si tú adquieres una gasolina,
buscas en internet hoja SMS de gasolina y te sale. Hay cuando tú compras productos a veces, el mismo proveedor te envía la hoja, porque puede ser una marca, puede ser otra marca, ¿no? Entonces, ahí en esa hoja MS te dice si el producto es combustible, de repente si es compatible con el fuego, si no es compatible, si es irritable, si que te cae a la piel que te puede hacer, si te cae a los ojos que te puede pasar. Entonces, ahí en toda esta información te dice, en esa hoja, de cada producto. ¿Ok? El supervisor SOMA también tiene que saber respecto a supervisión en campo y monitoreo operativo, ¿no? Entonces, el supervisor SOMA tiene que estar presente en oficina también porque tiene que hacer gestión, pero también tiene que estar presente en campo, ¿no? Lo que yo llamo observación 360 para identificar riesgos. ¿Qué quiere decir observación 360? O sea, el profesional SOMA tiene que ser listo, ¿no? Tiene que saber hacer una visión 360, ver qué peligros hay, ¿no? El supervisor SOMA tiene que ver más allá donde nadie más lo ve, ¿no? Porque para eso es su competencia, ¿no? Tiene que ponerse en el peor escenario. ¿Qué me puede pasar si hago esto, si no hago esto, si se cae esto, si hay mucho aire, si se cae esto, ¿no? Tiene que saber todo. O sea, tiene que hacer una integración 360. A eso le llamo yo 360, ¿no? Tiene que realizar inspecciones diarias, semanales, tiene que verificar orden y limpieza, tienes que tener visión de repente si ves un EPP que está roto, de trabajador para que lo cambien, ¿no? Ver cómo están sus zapatos, ver cómo están en orden de limpieza, o sea, tienes que ver todo. Tienes que observar que hayan equipos de emergencia, ¿no? Si estás en un evento, de repente, ¿qué puede pasar? Están las rutas despejadas, hay una letrero de salida, la puerta de emergencia está en buen estado, hay un extintor, etcétera, ¿no? Tenemos que prever todo. Por eso somos expertos en SOMA. Tenemos que prever qué me puede pasar. Ya, si pasa esto, ¿tengo esto controlado o no? Ya veo cómo lo mejoro, cómo lo hago, ¿no? Observar actos inseguros, condiciones inseguras, ¿no? Desviación en algún procedimiento. Y pues cuando tengamos un trabajo de alto riesgo, que sea altura, soldadura, izaje, excavación, espacio confinado, electricidad o maquinaria pesada, cuando tengamos algún trabajo de alto riesgo, tenemos que tener bastante atención, ¿no? Porque ¿qué significa que sea un trabajo de alto riesgo? Significa que hay más probabilidad en que suceda un accidente y que sea más severo. Ese es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces tengo que estar más alerta cuando hay un trabajo de alto riesgo, hacer más supervisión. Y también con esto quería comentarles que un supervisor de seguridad no es un vigilante que tiene que estar 24, si el trabajo dura 24 horas, va a tener que estar mirando las 24 horas, ¿no? Porque muchos confunden con que esa es la función del supervisor SOMA, ¿no? Estar vigilando, mirando al trabajador. Y en realidad no es eso, ¿no? Es aperturar la tarea con él, al trabajador, mostrarle qué peligros tienen y darle el go, darle la validación de que inicie, verificar al momento cómo inicia, cómo va. De repente va bien, vas, haces gestión en tu oficina, regresas a ver cómo están yendo, que te manden fotos, vuelves, regresas, estás pendiente. Eso es seguridad. No necesariamente tienes que estar como un vigilante 24/7, ¿no? La supervisión es ir, venir, retroalimentar, dar la vuelta, ¿no? Pero de repente si tú consideras que tus trabajadores no tienen tanto manejo de seguridad, tienen mucho exceso de confianza, de repente por ahí tu criterio es quedarte un poco más para ver cualquier desviación, también es correcto, ¿no? Pero sin embargo, supervisión es estar ahí, dar un seguimiento, ¿no? No estar simplemente ahí parado vigilando todo lo que hacen, ¿no? Porque tienes que proponer otras mejoras. Angelo dice, los implementos tienen que ser de calidad con marcas certificados. Los EPPs tienen que traer siempre una ficha técnica y tienen que cumplir. O sea, si tú tienes una obra en la cual la obra de construcción estás expuestas a, no sé, a clavos, a pisar cualquier tipo de cosas con seguridad, tus zapatos de seguridad en tu ficha técnica tiene que decir que sea antiperforante, ¿no? Antinicótico, ¿no? Etcétera. Entonces, es todo producto, todo EPP te mandan su ficha técnica y tú tienes que validarla como seguridad, ¿no? De repente, vas a hacer un trabajo eléctrico y necesitas guantes dieléctricos, te tienen que mandar la ficha del guante dieléctrico, cuánto soporta y si cumple las condiciones que tú buscas para ese trabajo,
lo aceptas, ¿no? Pero no es como tal, pero hay una estándar, sí, una ISO, la OSHA, que sí te da algunas medidas generales de los EPPs, pero por lo pronto, en Perú no existe una ley, pero sin embargo, por la ficha técnica, el profesional SOMA tiene que decidir qué EPP es el adecuado, ¿no? Por eso siempre pasan a seguridad el tipo de EPP, ¿no? Porque, por ejemplo, nomás en guantes hay un montón de clases de guantes. Hay guantes anticorte, guantes dieléctricos, guantes para soldador, guantes caña alta hasta acá. O sea, hay guantes para agarre, simplemente para cargar cosas para que no resbalen. O sea, hay un montón de tipos de guantes. Lo mismo que trabajo, perdón, que zapatos. Hay zapatos dieléctricos, zapatos antiperforantes, zapatos para cuando estás expuestos a fluidos, a agua. Bien. Otra función del supervisor SOMA es gestionar capacitaciones, ¿no? Y tener una buena cultura preventiva en seguridad y salud, ¿no? Planificar y ejecutar y coordinar cursos, charlas de seguridad, inducciones, entrenamientos específicos en los riesgos, ¿no? Si tú tienes tu personal que está haciendo trabajos en altura, le tienes que hacer una capacitación en trabajos en altura, ¿no? Tienes trabajadores haciendo soldadura, tiene que haber una capacitación en soldadura, ¿no? O sea, tienes que hacer una capacitación de acuerdo al peligro y el riesgo que te expones, que se exponen tus trabajadores. Si tienes puros trabajadores administrativos, si de repente trabajas en un call center, ¿cuál es la capacitación más específica para ellos? ¿Un trabajo en altura les va a servir a los call centers o no? ¿Qué tipo de capacitación le harían a unos trabajadores que realizan call center, ¿no? Que están todos los días llamando a la gente. ¿Qué tipo de capacitaciones le darían ustedes o gestionarían para ellos? ¿Altura creen que les serviría? ¿Altura, soldadura les serviría? No les serviría eso, ¿no? ¿Qué tipo de capacitación les serviría? Puede ser ergonómica, como dice José Guevara, puede ser una capacitación en psicosocial también, ¿no? Porque ellos están todos los días a presión, que tienen que cumplir metas, a llamar, una capacitación psicosocial. Entonces, a eso quiero llegar, ¿no? Que uno no hace capacitaciones de acuerdo al peligro que están expuestos, ¿no? A sus trabajadores. Como dice Esther, manejo de estrés, posturas ergonómicas, sobre EPPs en call center no creo porque no usan EPPs, ellos no usan ningún tipo de EPPs. EPPs quizás sería para personal de obra, de construcción. Como dice Daniel, algo dinámico, ¿no? Algo podría ser también, ¿no? Realizar entonces reuniones operativas, ¿no? Bueno, el supervisor SOMA, profesional SOMA, también tiene que saber cómo hacer llegar a sus trabajadores, elaborar material educativo, folletos, presentaciones, ¿no? Cumplir con una cultura preventiva de su empresa. Bien, el profesional SOMA tiene que saber también sobre investigación de accidentes de trabajo, ¿no? Tiene que dirigir, apoyar las investigaciones de trabajo, como tal. Tiene que saber cómo hacer una investigación. Tiene que saber cómo entrevistar a un testigo. Tiene que saber cómo llegar al accidentado. Si el accidentado está consciente, ver cómo lo entrevisto, ¿no? Porque el accidentado es el que me va a dar va a saber cómo ha sucedido el accidente, ¿no? De repente tiene que documentar todo, tiene que tomar fotografías del lugar donde ha sido el accidente, tiene que actuar rápido, ¿no? Entonces, tiene que saber como tal cómo hacer una investigación del accidente de trabajo, ¿no? Porque imaginemos un trabajador, un supervisor SOMA que no sepa cómo hacer una investigación. ¿Ustedes creen que se va a obtener la causa real de ese accidente? No, porque nadie más lo va a hacer, porque somos expertos en seguridad. Si queremos nosotros identificar la causa de un accidente y no sabemos cómo hacer una investigación de accidentes, entonces no va a servir nada, ¿no? Porque de repente no hallamos la causa real y van a seguir produciendo accidentes, accidentes, accidentes. Entonces tiene que saber cómo hacer una investigación del accidente, ¿no? Tiene que saber todas las metodologías, tiene que saber hacer un diagrama de árbol de causas, tiene que saber cuál es el acto inseguro, la condición subestándar, tiene que saber todos esos detalles del supervisor SOMA, o el profesional SOMA en todo caso, ¿no? Tiene que saber dar las medidas de control adecuadas después de ese accidente de trabajo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, otra función del supervisor SOMA es
respecto a la coordinación, ¿no? Nosotros como supervisores SOMA vamos a tener que coordinar con diferentes áreas, con contratistas, con jefaturas, ¿no? Vamos a tener que coordinar con ellos, ¿no? Vamos a tener que coordinar con gerentes, con residentes, con personal operativo, con subcontratas, con los SOMAs de otros subcontratas. Entonces, vamos a tener que alinear los trabajos a los requisitos SOMA del cliente y de la empresa. Tenemos que saber supervisar a los contratistas. También tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? Porque hay empresas principales, de repente, por ejemplo, como les digo, yo tengo a cargo ahorita cerca de 16 contratistas, entonces yo tengo que ver cómo hago para supervisar a los 16 de alguna manera, ¿no? Y lo bueno es que todas esas 16 empresas tienen cada uno su prevencionista, pero igual como están trabajando bajo mi empresa principal, yo tengo que ver que todo esté bien, porque si pasa algo dentro de, somos responsables mi organización porque es el empleador principal, entonces tengo que ver la manera de cómo hago con ellos para supervisarlos, ¿no? A supervisar a ellos, a las contratistas, a los subcontratistas, al personal externo, a mis practicantes, ¿no? A cumplimiento de todas las normas, ¿no? Tengo que saber cómo coordinar con el área de operaciones, con el área de producción, con el área de mantenimiento, ¿no? Con el fin de prevenir riesgos. Y pues como supervisor o como profesional SOMA yo tengo que saber que tengo que reportar hallazgos, ¿no? No puede quedar como que en una foto y ya, tengo que reportarlo, levantar un informe, ¿no? A gerencia, ver qué desviaciones hay. Entonces es toda una gestión del profesional SOMA que tiene que hacer, ¿no? Que nadie más la podría hacer en realidad, ni un otro profesional SOMA, ¿no? Nosotros tenemos que hacer inspecciones, que reportar, ¿no? Y ya le pasamos el reporte pues, a las áreas involucradas, ¿no? Pero nosotros tenemos que reportar. Bien, la parte de la gestión documental también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, la ley te pide algunos ciertos requisitos y registros obligatorios y documentos obligatorios, ¿no? Como por ejemplo te pide el registro de auditoría interna, registro de monitoreos, registro de inducción, registro de capacitación, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de inspecciones internas. Entonces, la ley te pide diferentes registros y nosotros tenemos que saber cuáles son los obligatorios, ¿no? Cómo se tiene que llenar, ¿no? Dónde los tengo que archivar, cuánto los tengo que guardar, cuánto tiempo. Entonces tenemos que saber todo ello. Así como es importante que el profesional SOMA conozca la parte de campo, conozca sobre la señalización, sobre los trabajos de riesgo, sobre la supervisión de trabajos, también tiene que conocer la parte administrativa, ¿no? Por eso lo decía, el supervisor o profesional SOMA no solamente hace campo, sino tiene que hacer gestión también, tiene que saber tanto de gestión documentaria como tiene que saber de la parte de campo operativa, tiene que saber de las dos, tiene que ser un balance, ¿no? Pero ya es expertise de él cómo hace cumplir con las dos. Entonces, como dice acá, ¿no? Tiene que elaborar y mantener procedimientos, checklists, permisos, registros, tiene que saber documentar capacitaciones, actividades en campo, tiene que elaborar informes mensuales de desempeño, indicadores, cumplimiento de controles críticos, tiene que mantener actualizadas las matrices y per se, tiene que tener al día todos los documentos, ¿no? Tiene que saber cuándo va a vencer su política para que se la firme su gerente, tiene que saber si ya va a cerrar el año y he hecho como mínimo 4 capacitaciones, si he hecho mis monitoreos, si todos los trabajadores que han ingresado tienen inducción, si todos los trabajadores que han ingresado tienen reglamento interno, o sea, tengo que ver todo eso, ¿no? Tengo que también tener la parte de gestión del supervisor SOMA. Es importantísimo. Y a veces es fundamental que algún supervisor SOMA sepa un poco de salud, porque como lo general son ingenieros, en la mayoría de empresas, no van a saber mucho sobre salud, pero es importante que al menos conozcan lo básico, ¿no? Sobre el botiquín, sobre qué hacer en caso de un corte, como lo decía al un inicio uno de sus compañeros, no recuerdo su nombre, que a veces piden hasta bomberos, ¿no? Para que sepan ese tema de gestión de salud. Incluso algunos piden que sepa sobre qué hacer en caso de una emergencia, que sean brigadistas, quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque como tal no somos personal de salud, en su mayoría los de seguridad, pero hay que tener nociones porque seguridad está ligada a salud, ¿no? Son muy afín. Una trabaja con la otra, son complementarias. Entonces, sí es fundamental saber un poco de esto.
Bien, pues otra función del supervisor SOMA es la promoción de la cultura preventiva, motivación del personal, ¿no? Fomentar actitudes de autocuidado y responsabilidad compartida, reconocer y reforzar buenas prácticas de seguridad, motivar al equipo que participa activamente en SOMA, reportar riesgos, peligros, proponer mejoras, ¿no? Ya es parte del liderazgo transformacional que debe tener cada supervisor SOMA, ¿no? Como dice Francis, lo mínimo primeros auxilios, ¿no? Respecto a la lámina anterior. Sí, lo mínimo primeros auxilios, que debería saber cualquier trabajador, cómo usar un extintor incluso, ¿no? También debe saber cómo usar un extintor, cómo usar algún equipo de emergencia, ¿no? Y la parte de la cultura, pues el profesional de SOMA tiene que saber cómo vaya a mejorar la cultura, ¿no? De repente, si entra a una organización en la cual no tiene nada de cultura, yo recuerdo haber ingresado a una empresa, me está viendo el ojo, a una empresa donde no tenía nada de cultura, nadie quería usar los FPs, tú les decías algo, se ponían muy reacios, entrar a una empresa así es un desafío, ¿no? Porque tú tienes que, con tus mejoras, con tus propuestas, con tus actividades, con tus acciones, con tus capacitaciones, tienes que lograr cambiando la cultura de seguridad del trabajador. Al comienzo ellos se van a enojar, te van a hacer, eres espeso, va a ser molesto, pero a la larga es satisfactorio cuando tú ves algún cambio, cuando ves que el trabajador ha mejorado, cuando ves que la cultura ha mejorado, cuando ves que ya todos tienen al menos algo de seguridad, cuando llegaste no había nada. Entonces, es una satisfacción realmente de que estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, de eso habla mejorar la cultura preventiva, ¿no? Y si la empresa tiene una buena cultura y entras, sería mejorarla, ¿no? Porque somos profesionales que estamos abocados a la mejora continua, ¿no? Siempre tenemos que apuntar a mejorar y seguir haciéndolo. Mejorar en seguridad. Justo yo hablaba de la mejora continua, ¿no? Es seguir mejorando, analizar el desempeño de SOMA, ¿no? Apoyar en la implementación de nuevas formas, nuevos procedimientos, mejores prácticas en seguridad y salud medio ambiente, proponer acciones de mejora preventivas, mejorar el proceso, ¿no? Analizar incidentes, hallazgos. Entonces siempre vamos a estar enfocados en una mejora continua. Entonces, lo que no debe hacer un supervisor SOMA ya para ir cerrando el día de hoy, ¿qué no debe hacer? No debe asignar presupuestos, contratar o despedir personal. Eso es lo que no debe hacer un supervisor SOMA, ¿ya? No debe contratar, no somos recursos humanos, ya no, nosotros no vamos a contratar, no vamos a decir, ¿sabes qué? Porque no usaste el casco, te despido, ¿no? Porque no usaste el casco, te despido, ¿no? O porque no usaste los guantes, te voy a sancionar. Entonces, no, nada de eso. Nosotros, no, simplemente reportamos. ¿No se ve la pantalla? ¿No se ve la pantalla, chicos? ¿Me confirman si se ve, porfa? ¿Sí se ve? Ah, ok. Ya. Les decía que no somos recursos humanos, entonces no podemos ir y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a votar ni nada de eso. Lo que tenemos que hacer es, tienes esta falta por un cumplimiento entre de repente el reglamento y tú le pones la sanción, pero ya el área de recursos humanos ve si lo despide o no, pero lo que quiero dar a entender es que tú no puedes decir al personal que lo vas a despedir porque lo va a tomar como que, porque nosotros no somos los que decide eso. O sea, a lo mucho que puedes ponerles una sanción porque está en tu reglamento, ¿no? Por no usar el casco, por no usar el arnés. Eso sí, pero ir con esa potestad de decir, ¿sabes que te voy a despedir? No, porque no somos la personal autorizado, ¿ok? No somos recursos humanos, no tenemos que hacernos los malos, simplemente cometes una falta y según reglamento interno te corresponde esto. No firma acá, de repente yo he puesto por ejemplo, una amonestación por trabajos en altura que no usaba el arnés y su falta le correspondía a una sanción de 3 días, por ejemplo. Pero no tenemos esa potestad, pero sí de poner sanciones porque faltó ante seguridad, eso sí. También lo que no debemos hacer es no modificar un control crítico sin autorización, ¿no? Sin autorización de algún visto bueno de un trabajador o un supervisor. Lo voy a repetir, no debemos actuar como fiscalizador policial, o sea, no simplemente ir todo,
arrogante, punitivo, o quererme darle malo, simplemente ir a sancionar a todo el mundo, porque tampoco no va a ser bien visto, no está bien. Si yo voy y encuentro a 10 personas haciendo actos subestándar y todos son de riesgo y a todas tengo que parar, es mi trabajo, pero no ir con esa actitud, ¿sí me entienden? No ir con esa actitud autoritaria o con esa actitud de querer sancionar a todos o creerte la del malo o que te tengan miedo, porque eso no debemos hacer. Nosotros vamos a prevenir. Y si en el camino encontramos 10 faltas graves, pues las 10 las reportamos, las 10 las sancionamos porque así está el reglamento, ¿no? Pero lo que quiero entender es que no debemos ir con esa actitud de parecer un fiscalizador policial. Andrés dice que en obra falta grave no tener arnés, se va de obra. No, claro, o sea, lo que voy, Andrés, es que, o sea, tú vas, le pones la sanción, pero no es que tú vas y le dices, te vas a ir, ¿no? O como que señalándole al trabajador, o como te voy a despedir, te voy a votar, o sea, por ahí no debe ir un supervisor. Lo que sí debe saber es que cometió una falta grave, ¿no? Has cometido una falta grave porque tiene que saber para que no se vuelva a repetir o para que no ponga en peligro su vida, ¿no? Has cometido una falta y te va a corresponder la sanción respectiva, ¿no? Del tipo de tu falta. Bien. Eh, Ya, claro, debemos reportar y actuar ante condiciones inseguras también, ¿no? No comprometer nuestra independencia y ética profesional, ¿no? Lo que decía, evitar favoritismos, sobornos, acciones que pongan en riesgo la objetividad de nuestro rol. Eh, Respecto también a proveedores, evitar recibir regalos de proveedores cuando trabajamos con proveedores porque se puede tomar a mal y está en juego nuestra ética profesional también. No emitir registros, ¿no? No emitir las firmas, inspecciones, capacitaciones, debe quedar todo documentado. Y toda supervisión e inspección debe tener evidencia, debo tener evidencia de todo, ¿ok? Si hago una inspección, tengo que tener mi registro de inspección. Si hago una capacitación, una charla, debo tener. No solamente con registros, sino hay que tomar fotografía, videos, no sé, pero hay que tener una evidencia más que, que eso, ¿no? Que un, este, que un registro. ¿Ok? Y ya para ir cerrando las conclusiones, aprendizajes del día de hoy, es que el supervisor SOMA es un actor clave de la prevención, pero no reemplaza al empleador ni asume la responsabilidad legal del sistema de seguridad y salud del trabajo. Nuestro rol es técnico, preventivo y educativo, ¿no? Está orientado a identificar peligros, controles y fortalecer una cultura de seguridad, ¿no? No está enfocado en sancionar, sino en prevenir y que la ley no exige que sea un profesional especializado, ¿no? Salvo que la normativa sectorial o una empresa lo autorice. ¿Vale? Entonces ya para cerrar, vamos a hacer un juego súper fácil en el cual me gustaría que ingresen a ese link. Van ingresando, ahorita les comparto el código. Por favor, en un segundo. Van ingresando, ahorita les comparto el link. Donde estoy hace mucho calor ahorita. Bastante calor. Son 5 preguntas súper fáciles. Ok, este es el código que tienes que poner. 5747.
Ponen ese código con los 10 primeros que ingresen, iniciamos. Son 5 preguntas fáciles. Si no logra entrar, puede participar por el chat también. Ahí ya se unió Ángel, Fernando, Carlos, Daniel, creo que ya Esmeralda. 2 más y empezamos, Jenny y Winston. Entonces ya empezamos. El resto que no pudo fue por el chat porque solo me permite 11 personas, ¿vale? ¿Verdadero o falso? ¿El supervisor SOMA es el responsable legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que el responsable siempre es el empleador. Así tengan un área de supervisor SOMA, siempre es, un área de SOMA, perdón, siempre es el empleador. Entonces es falso. Ok. La segunda pregunta, verdadero o falso también. ¿Guardar silencio ante un riesgo conocido contradice el rol preventivo del supervisor SOMA? ¿Verdadero o falso? Guardar silencio ante un riesgo. Guardar silencio ante un riesgo. Claro, guardar silencio contradice, ¿no? Contradice, entonces es verdadero, porque contradice. O sea, no se debe guardar silencio porque por ende contradice ante un rol preventivo del supervisor SOMA. Aquí vamos con una... El enfoque del supervisor SOMA debe ser punitivo, preventivo y educativo, policial, disciplinario. Pero acá todos marcamos correctamente, no debe ser preventivo y educativo. Que no quiere decir que no hay que aplicar las normas ni llamar la atención, hacer una amonestación escrita, verbal, eso sí. Pero yo voy al que el enfoque es preventivo siempre. ¿Ok? El gerente dice, si paras la operación, no respondo por tu puesto. ¿Qué harían como supervisores SOMA? Paran todos sin explicar, te retiras, continúas, sustentas técnicamente y reportas. Nos vamos a encontrar con casos donde los gerentes, o sea, van a querer avanzar, avanzar, avanzar. Entonces, aquí todos respondieron bien, ¿no? Sustentas técnicamente, ¿por qué no puedes parar? Y reportas. Si el gerente quiere seguir, tú ya como profesional SOMA reportaste y diste tu punto de vista y queda documentado. Si pasa algo, ya no es tu responsabilidad, porque tú advertiste. Vale, vamos con la última, un verdadero o falso. La presión operativa es una justificación válida para no reportar una condición. ¿Ustedes qué creen? De repente ya tenemos tanta presión de un área que ya mejor no reporto, no me callo, porque me van a llamar la atención. Falso, ¿no? Porque no, nosotros así tengamos presión, así nos hablen mal, tenemos que seguir con nuestro trabajo, la cual es preventiva y tenemos que reportar sí o sí. Reportar cualquier condición porque puede evitar algún accidente. Bien, entonces el tercer lugar es para Daniel, el segundo es para Winston y el primer lugar, esta dinámica o el día de hoy fue para Esmeralda. Bien, muchachos, bueno, hemos llegado ya al finalizar de la clase. Ya hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por su participación. Bueno, ha sido bastante grato leerles, escucharlos a todos. Creo que hemos aprendido a las experiencias de cada uno. No, gracias a todos por estar atentos, porque he visto que han estado atentos, a pesar de que
Ha sido una clase teórica, le he tratado de hacer un poco dinámica y también con su experiencia, ¿no? Gracias Fernando, Heidi, ¿no? Y a todos los, Andrés también que ha hecho comentarios bastante, desde su experiencia de él, ¿no? Bastante productivos para todos en realidad, ¿no? Todos aprendemos de las experiencias de todos, entonces la próxima clase es el día jueves a las 8, entonces ahí nos estamos viendo. No se olviden inscribirse en el curso, porque recién estamos aperturando el día de hoy el primer tema, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos, nos vemos el jueves.